forma siguiendo al personaje Juan de Valdés y continuando con la historia del cardenal de Reginald Pole. Hoy el capítulo 18 con el título propuesto Todo cambió en Londres. En enero de 1547 se inicia con una nueva convulsión. Muere Enrique VIII y Paul pidió tratar con el Papa la urgente necesidad de que el emperador, ante esta situación de vacío de poder, se mostrase a favor de la restitución del poder papal en Inglaterra. Igualmente presionó al Papa que le apoyase Francia en el mismo proyecto sobre Londres. Pole escribió al Consejo Privado de Inglaterra en este interregno para que el país tomase la decisión de volver a la obediencia y al respeto del Papa. Pero los mensajeros de Roma nunca fueron recibidos. El cardenal no se desanimó e inició un constante envío de cartas que no obtenían ninguna respuesta. En 1548 envió a Londres a su sirviente secretario Throgmorton pidiendo explicaciones. Este era también un noble inglés, así que entre nobles pues por lo menos te saludaban. Y el Lord Protector, que era Edward Seymour, el duque de Somerset, que vivió entre 1506 y 1552, dijo al fin que las cartas de Pole eran meras opiniones y si quería respuestas tendría Roma que seguir un conducto diplomático con la lectura pública en las cortes de estas cartas que estaban enviando, y si seguían los conductos de Londres, ellos se comprometerían a contestar. Unos meses más tarde, el 6 de abril de 1549, Pole despachó dos mensajeros con una carta al Lord Protector y otra al conde de Warwick, que era John Dudley, que vivió de 1502 a 1553, que era el otro valedor del poder en Londres, el poder inglés, junto al Lord Protector. Y en ambas misivas ofrecía y pedía que si no le permitían el regreso, al menos pudiese reunirse con delegados de la corte en Calais o en el Canal para poder tratar de la reconciliación, para poder tratar con la reconciliación con el papado. Los mensajeros fueron bien recibidos con el protocolo de la corte londinense, pero la respuesta fue muy clara y muy concisa. Inglaterra no necesitaba del Papa. Era ya otra iglesia, era la iglesia inglesa. Si el cardenal como inglés quería volver a Londres, el Consejo mediaría en su perdón, pero la reforma de la iglesia de Inglaterra ya no tenía marcha atrás. Como muestra de que los reformadores seguían adelante, le adjuntaron para ser entregado a Roma el nuevo libro de oraciones aprobado por el Parlamento. También la corte le pedía que pidiese perdón por las afrentas que había realizado con su conducta y escritos a Enrique VIII y a su hijo Eduardo. El 7 de diciembre del año 1549, Pole envió una nueva carta al Lord Protector y en ella indicaba que de ninguna manera había querido ofender a padre e hijo, que por ello no necesitaba pedir perdón. Para complicar la situación, en ese mismo mes de septiembre de 1549 se producen revueltas armadas de los católicos en Norfolk y en el oeste de Inglaterra. Esto ya es demoledor para Reginald Pole. En el proyecto de reconciliación, los rebeldes proponen que una de las condiciones es que Reginald Pole deje Roma, vuelva a Londres y se convierta en consejero del rey. Claro, para imponer las ideas católico-romanas. El 10 de noviembre del año 1549 muere el Papa Pablo III, su gran protector, y el cónclave que tiene que elegir a su sucesor está dividido en dos corrientes muy marcadas: los cardenales pro imperio, pro españoles, y los cardenales por Francia. El candidato, porque esto del Espíritu Santo ya os suena que no era exactamente así, que no era la paloma la que bajaba y se imponía, sino que eran las fuerzas. Ahora es distinto, pero también siguen siendo las fuerzas ideológicas las que imponen una tendencia a otra, o a veces, como pasó en este caso, se elige a un tercero, pero lo vamos a ir viendo. Era el candidato de los primeros, de los proespañoles, el cardenal Juan Álvarez de Toledo,
que vivió entre 1488 y 1557, que era obispo de Burgos y hermano de Pedro Alba de Toledo y Zúñiga, que era el virrey de Nápoles y hombre de confianza en Italia del emperador Carlos V. El tapado de la candidatura imperial, recordemos el dicho de quien entra papa al cónclave sale de cardenal, era Reginald Pole, que simpatizaba con Carlos. Entonces decían, vamos a proponer primeramente a Juan Álvarez de Toledo, como los franceses nos van a echar atrás, vamos a apoyar a una persona que sea afín a nuestras ideas, que es Reginald Pole, porque Carlos decía, como a mal menor, que le pongan al inglés. En las votaciones Pole se quedaba a falta de un voto, así que los cardenales decidieron presionar al resto, sus partidarios decidieron presionar al resto de los cardenales, organizando una vigilia para pedir al Espíritu Santo la luz de la inspiración y que la presencia de Reginald Pole conmoviese a los indecisos, que dijeran, mira, aquí toda la familia ejecutada, su madre ejecutada, vamos a hacer una oración en defensa de la ortodoxia vaticana y entonces todos se ablandaran los votos que le faltaban y vamos a poner a Reginald como papa. Entonces Paul tuvo sus dudas, porque un rezo nocturno entrañaba sus peligros, porque aun dentro del Vaticano podía existir asesinos y el ser candidato levantaba siempre hostilidad entre los que se sentían más preparados, más dignos y más santos para ser papas. Hay que ver cómo estaba Roma y cómo estaba el Vaticano, que tenía miedo hasta que sus propios compañeros, los cardenales, le asesinaran. Él seguía siendo diácono, no era presbítero, y hubieran tenido que ordenarle presbítero esa misma noche, y el peso del cargo le abrumaba. Él tenía ciertas ideas reformadoras y en el fondo de su conciencia veía que Roma era el origen de muchos de los problemas eclesiales, sobre todo por la influencia que tenía de Juan de Valdés. Así que prefirió, por tanto, esperar a la luz del alba y entonces tomar una decisión. Pero aquella noche fue muy larga y el Espíritu Santo, tantas veces invocada, actuó y de modo contrario. Y los cardenales se inclinaron al otro lado y el cardenal electo como papa fue el candidato francés, que era el cardenal del Monte, Giovanni Maria Giocchi del Monte, que gobernaría la Iglesia romana como Julio III. Pole lo aceptó con alivio, pero los cardenales que le votaron se sintieron defraudados. O sea, que te hemos empujado para adelante y tú, ala, de rositas. Y los que se oponían a él, pues le odiaron todavía más. Otra versión dice que escribió un opúsculo de elevación al título de San Pedro y que ansiaba la tara, pero eso se quedó en el secreto del cónclave. Lo que sí hace durante las elecciones es preparar un tratado de sumo pontífice sobre los deberes y sobre el poder papal. Pero con un nuevo papa en Roma, su influencia decrece. Eso supuso menos poder, pero también menos dinero, menos rentas. Y fue el emperador quien se hizo cargo de financiarle con las rentas del obispado de Burgos y Granada, que eran obispados ricos, y le dijo, hay que pagar al cardenal que es de mi bando, así que ya estáis enviando dinero a Roma. Qué cosas y cómo vivían, en fin. En junio de 1550, el Papa le nombró coordinador para la redacción del Concilio de Trento, concilio que suspende abruptamente en abril de 1552 a consecuencia de la guerra en Europa. La situación hace que ya Reginald Pole, ya exhausto por tanta lucha, se retire en 1553 al monasterio benedictino de Muganza, en el lago de Garda, y durante su retiro se dedicó a reformar el texto Pro Defensione, del que circulaban versiones a favor y en contra. Es también el momento en que empieza a sentir las conspiraciones del poscónclave. Muchos cardenales en la pelea por el papado habían resucitado sus opiniones casi reformadas. Él tenía un hijo natural y la mayoría de las osadías para atacarle era que había pertenecido ¿a qué? Al círculo valdesiano de Viterbo. Aquí nos sale Juan de Valdés entre peleas de cardenales. ¿Quién le iba a decir a este señor que había nacido en aquella humilde cuenca que iba a dar motivo a tanto escándalo y a tanta sin cabeza?
El inquisidor Carrafa y su inquisidor estaban ansiosos de cobrarse grandes piezas, y si eran de la curia, si eran curiales, si eran cardenales, mejor. Contarini ya estaba investigado y seguido de cerca, y Pole estaba en todas las listas de sospechosos. Todo esto se precipitará, cuando Carrafa, el inquisidor, se convierta en papa, como Pablo IV. En 1553 es el año también de la muerte del heredero Enrique VIII, el joven rey Eduardo VI, y a su muerte el grupo de reformadores ingleses pretende mantener como reina de Inglaterra a Lady Jane Grey, que era la bisnieta de Enrique VII de Inglaterra, pero al final accedió al trono de un modo incruento María I de Tudor. Paul, a principios de agosto de 1553, escribió al Papa apremiándole con la esperanza de recuperar Inglaterra de lo que él consideraba una situación cismática. Y hasta aquí nos ha traído hoy en Radio Anglicana la historia de la Reforma, siguiendo a Juan de Valdés, hablando del personaje Reginald Pole en su capítulo 18, Todo cambió en Londres, todo se precipitó como hemos visto. Un día más agradecer a nuestro director, don Noel, la oportunidad que me da de acercaros una parte de la historia. Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por